El día de hoy, chicos, vamos a tratar el siguiente tema, que es incisiones quirúrgicas. Antes que nada, es importante definir, ¿verdad?, lo que es una intervención quirúrgica. Se refiere a una operación que se realiza con fines diagnósticos, de tratamiento o de rehabilitación de lesiones que han sido causadas por enfermedades o accidentes. Una intervención quirúrgica entonces se puede utilizar para un fin diagnóstico, para quitar una muestra, para tratar alguna enfermedad o en el caso de algún traumatismo, cuando hay un accidente, necesita el paciente una intervención quirúrgica. Tenemos otra definición. La incisión es un procedimiento inicial. De todo procedimiento quirúrgico es toda aquella solución de continuidad de la piel, de las mucosas y de los tejidos que lo realiza el cirujano a fin de acceder a cualquier parte de nuestro organismo. Aquí vemos incisión a nivel de la piel. Generalmente se realiza con un bisturí, pero también se puede realizar con un electrocauterio, se llama también, con la parte en la que corresponde al corte. Y esto prácticamente hace que exista cierto grado de coagulación, este aparato electrocauterio. Factores que determinan la elección del tipo de incisión, el tipo de corte. Según el órgano que se va a tratar, según el tipo de cirugía que se va a realizar, si cirugías de emergencia, cirugías programadas, según el tamaño del paciente, también muchas veces se da una elección de una incisión, según el grado de obesidad del paciente y según cirugías previas, y también muchas veces la preferencia del cirujano. Aquí tenemos cirugías donde tenemos incisiones verticales. Tenemos medianas, paramedianas, supraumbilicales y infraumbilicales. De acuerdo al lado que tenemos de los cortes, ¿sí? Según los cortes abdominales. Entre las transversas y oblicuas, aquí tenemos algunos ejemplos. La kosher. La kosher, por ejemplo, se utiliza para las operaciones de la vesícula, generalmente, ¿sí? Tenemos las Burnett, que es una oblicua derecha, que se utiliza para apéndice, comúnmente. Tenemos la que es a transversa también, para apéndice, y la Van Esten, por ejemplo, es para las cirugías ginecológicas, cuando vamos a hacer una cesárea o operaciones de los ovarios, por ejemplo, se utiliza. Después tenemos las oblicuas que se utilizan para las hernias. Aquí tenemos otros ejemplos también de incisiones. Tenemos retroperitoneales. En la imagen, no se observa aquí el retroperitoneal. Toda incisión vascular, trasplante renal, aquí sí podemos observar lo que es incisión para trasplante renal. Tóraco-abdominales, para los órganos abdominales. Tenemos exposición del esófago, en este caso. Cuando vamos a realizar así también cirugía de las mamas, entonces se utiliza este tipo de incisión. Bueno, según la ubicación tenemos lo que es incisión en la línea media del abdomen. Tenemos incisión del cuadrante, ¿verdad? Tenemos cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo. Y la parte de abajo es cuadrante inferior derecho y cuadrante inferior izquierdo, ¿sí? De acuerdo al órgano que se va a tratar.
Aquí tenemos diferentes tipos de cortes según la ubicación. Aquí por los números podemos verlo, ¿verdad? La kosher, la mediana, la Burner, después tenemos Butler, número 4, cirugía LAMS, el 5, cirugía paramediana, que es el 6, transversa 7, Morrison y la que es ginecológica es la 9, Paniestel, ¿sí? Todo es de acuerdo al órgano que se va a tratar, ¿sí? Si son las mamas, en la parte abdominal tenemos acá los órganos de arriba, por ejemplo, que son el corazón, tenemos los pulmones, los órganos abdominales, que se utiliza en la LAMS, por ejemplo, para la exposición de los intestinos, ¿verdad? El estómago. Después tenemos para abajo lo que es la vesícula. En este caso, vendría a ser el 3, la cirugía. Se utiliza la incisión Burnet. Después tenemos hacia el otro lado, porque tenemos el 8 también, la Morrison, que es para los riñones, o si no, lo que es la exposición para las páncreas o los órganos que están ubicados en esa zona, ¿sí? Principios fundamentales de las incisiones. Según la accesibilidad, extensión y la seguridad. El cirujano escoge la incisión que va a utilizar de acuerdo a su experiencia también y al área que va a operar. Pero por regla general hay una serie de incisiones que se consideran indicadas para la mayoría de los cirujanos, dice, ¿sí? Ellos son los que manejan el tipo de incisión y también manejan también en casos de urgencia cuál es la que pueden utilizar. ¿Y qué materiales requieren para eso? ¿Sí? Y materiales, hablamos de insumos y también hablamos de el equipo humano, ¿sí? Porque vamos a necesitar sí o sí para una operación también un anestesiólogo. Hay ciertas reglas que todo cirujano debe seguir para realizar una incisión, ¿sí? Dice, una de ellas, la incisión debe ser lo bastante larga para tener un buen espacio y una buena exposición a los órganos de nuestro cuerpo. Siempre que sea posible hay que seguir las líneas naturales de la piel, dice, ¿sí? Diferentes capas tiene la piel, entonces debe saber la continuidad que tiene la piel. Si ya existen cicatrices previas en área a trabajar, estirparlas y nunca realizar incisiones paralelas, ¿sí? Idealmente los músculos deben dividirse en dirección de sus fibras también, ¿sí? Bueno, entonces tiene que saber, tiene que conocer el cirujano la anatomía del cuerpo, ¿sí? Y aparte de eso, saber en qué áreas de nuestro cuerpo tenemos, ¿verdad? Lo que vendría a ser los vasos sanguíneos para que esto pueda también cuidarlos, ¿verdad? Ante una operación riesgosa, ¿verdad? Sí. Tratar de evitar las lesiones en los vasos sanguíneos grandes de nuestro cuerpo. Eso tienen que prever todito. Incisiones de tipo vertical. Se dan una incisión de la línea media superior. Todas las que se realizan del apéndice sifoides hacia arriba, hasta el ombligo, dice, ¿sí? Esos son de tipo vertical. También tenemos la línea media, es más vascularizada y debe llevar hasta la línea alba, dice. El peritoneo y se selecciona ligeramente hacia un lado, dice. Línea alba es una estructura fibrosa que recorre de manera descendente la línea media del abdomen desde el pubis hasta el ombligo. Esa es la línea alba, ¿sí? El centro prácticamente de nuestro abdomen, ¿sí? Aquí tenemos, se puede extender hacia el esternón, siempre la línea media, o hacia los lados o ambos en forma de L o en forma de T. Ese es el tipo de incisión que se tiene que utilizar, ¿sí?
Incisión en línea media inferior sigue los mismos principios que la superior. La ventaja es que puede extenderse hacia arriba, dice, ¿sí? El otro era venir para el centro, los cortes. Esto sí, la línea media inferior puede extenderse hacia arriba y al hacerlo pasa de un lado del ombligo normalmente a la izquierda del paciente, dice. Este puede ir hacia el otro cuadrante del abdomen, la línea media inferior. Ejemplo clásico es la laparotomía, dice. La laparotomía es una apertura quirúrgica de la zona abdominal y la entrada en la pared peritoneal, donde se realiza una intervención a los órganos abdominales. El lugar exacto de la incisión se determina antes que el cirujano comience la intervención, dice, ¿sí? Entonces, la laparotomía es una abertura quirúrgica en la pared abdominal, en el centro del abdomen, ¿sí? Para exposición de los órganos que tenemos en la parte abdominal. ¿Para qué sirve la laparostomía? Son las vías que realiza el cirujano, que labra el cirujano. Para acceder a la cavidad abdominal se dividen en vertical, horizontal y oblicuas. Las horizontales pueden ser rectas u oblicuas, dice. Aquí muestra una imagen. Tenemos la mediana. La mediana atraviesa la pared abdominal por la línea media o línea blanca. La incisión que se denomina mediana es aquella que incluye a dos anteriores, dice. Es la más simple de incisión y hay una exposición casi completa de la estructura abdominal, dice. Aquí vemos la mediana, ¿sí? La paramediana son paralelas a la línea media y puede ser derecha o izquierda. Esto ya está prácticamente en el centro de la pared abdominal, la paramediana. Se utiliza principalmente para exponer el estómago, el duodeno y el páncreas. Aquí nos dice qué órganos son los que se exponen más con la paramediana, los cortes que se realizan en la paramediana. El estómago, partes del intestino y también el páncreas de nuestro paciente. Permite al cirujano penetrar la cavidad abdominal con un mínimo de sangrado, dice, y extender la incisión hacia arriba o hacia abajo, dice. La paramediana puede dar una continuidad de sus cortes de ambos extremos. Puede ser supraumbilical, infraumbilical o combinada. No destruye tejido muscular ni nervioso, dice, ya que se retrae el músculo recto abdominal. Aquí vemos que el músculo que tenemos en la parte superior de nuestro abdomen es la que se retrae cuando se va a realizar este tipo de incisión. Entonces esto hace que haya menos lesiones en los vasos y los vasos sanguíneos y los nervios del paciente. Incisión pararectal, tenemos la Batle, se realiza a lo largo del borde externo del músculo recto abdominal. Aquí vemos el músculo recto abdominal, también en el centro mismo está. Actualmente casi no se usa ya que el corte puede provocar lesiones nerviosas, dices. Lesiones de la arteria epigástrica inferior y se puede utilizar en gastrectomía, apéndices y riñones, dice, sí. Es muy riesgosa de mucho sangrado, entonces poco se usa ese tipo de corte. Incisiones transversas. En el abdomen superior se realiza este tipo de corte. Este tipo de corte brinda un corte tanto a la vaina como al músculo recto, dice. Y se utiliza para, aquí vemos la imagen luego, lo que vendría a ser en este caso el hígado del paciente, ¿verdad? Se utiliza para cáncer hepático y vesícula y para el páncreas, ¿sí? Entonces estos órganos son los que se exponen más con este tipo de incisión, que es la transversa, ¿sí?
La anatomía vaina se denomina a la capa del tejido conjuntivo que rodea estructuras como vasos sanguíneos, músculos, nervios y tendones. Entonces, hay mucho riesgo de sangrado en esta parte también. Tenemos la incisión Nestiel, ¿sí? Esta incisión que se utiliza unos 3 centímetros por encima del pubis y que permite realizar intervenciones quirúrgicas pélvicas, ¿sí? Para cesáreas, histerectomías, que son prácticamente las operaciones para extirpar lo que es partes del útero, para operaciones de los ovarios, también se puede utilizar. Entonces son también cirugías ginecológicas. También es importante que sepamos que el orden que sigue la continuidad es de manera horizontal, el corte que tiene. Después tenemos la subcostal de Kocher. El paciente se coloca de cúbito dorsal con un rodillo en la región dorso-lumbar. Esta incisión mide 8 a 10 centímetros por debajo del apéndice sifoides, al costado prácticamente del apéndice. Debido a la sección de los músculos rectos, esta incisión es más dolorosa en el postoperatorio que en la mediana. Incisión de Kocher se practica en ambos lados. En la derecha es empleado para operación de las vías biliares y hacia la izquierda vendría a ser para operación del páncreas y otros órganos que tenemos en esa zona, que son los riñones y compañía. Tenemos también los vasos. Tenemos la otra incisión que es incisión de Chevron. Es una prolongación de Kocher, una continuidad prácticamente hacia el lado izquierdo, formando un pico en la línea media y se realiza de la misma manera que el Kocher. En este caso se utiliza para explorar vías biliares, para cáncer de páncreas, cáncer del estómago o del vaso. Podemos utilizar para exposición de estos órganos. Tenemos el Burney, se efectúa del lado derecho, debajo del ombligo y a través del blanco. Esta incisión se denomina estrellada, ya que divulsiona manualmente las fibras musculares. Es la vía de abordaje para tratar patologías de la fosa ilíaca derecha. Y también comúnmente es para exploración y extirpación de apéndices. También este tipo de corte, la Burney. ¿Sí? Aquí vemos que trata de una incisión de la fosa ilíaca derecha, ¿sí? Y es importante que nosotros sepamos, ¿verdad? ¿Qué hay en esos lugares? ¿Qué órganos hay también? Aquí tenemos lo que es el apéndice, tenemos diverticulitis, colitis, la parte ginecológica también. Puede existir un embarazo ectópico y también tenemos los riñones, parte de los riñones. Hacia la derecha y hacia la izquierda también. El campo ofrecido es muy limitado y no es fácil su ampliación, dice. Entonces es un corte puntual. Tenemos que saber qué es lo que qué órgano vamos a tratar y qué tipo de operación se va a realizar. La incisión tiene la dirección oblicua y se realiza teniendo en cuenta una línea imaginaria, dice. Conociendo siempre exactamente las partes del cuerpo, ¿sí? Entonces, eso lo realiza el cirujano. La incisión se practica en la unión del tercio externo con el tercio medio y mide aproximadamente 5 a 6 centímetros.
este tipo de corte. Y para las hernias, tenemos la oblicua inguinal. Es una incisión oblicua en la región inguinal, derecha o izquierda, ¿sí? Se extiende desde el tubérculo púbico a la cresta ilíaca, dice. La incisión de la fascia del oblicuo externo da acceso al músculo cremaster, al canal inguinal y a las estructuras del cordón espermático, ¿sí? Su principal aplicación es herniorragia inguinal, ¿sí? Los que tienen familiares con hernias sabrán, ¿verdad? Que es sí o sí algo que se tiene que operar, ¿verdad? Tarde o temprano el paciente se tiene que operar. Porque también dificulta las tareas diarias en el paciente. La otra vez hablamos de un aparato que tenemos especialmente hoy en día en los hospitales que se llama laparoscopía. Por medio del laparoscopio, ¿verdad? Se realizan las incisiones. Hoy en día, la laparoscopía es una técnica quirúrgica donde hay una inspección de la cavidad abdominal y de la pelvis, ¿sí? Vemos aquí nosotros en la imagen que existe una pantalla donde se puede observar los órganos de la cavidad abdominal. Es la alternativa mínimamente invasiva a una cirugía abierta, dice, en la que se utiliza una pequeña cámara que denominamos laparoscopio y se observa a través de ella todo lo que es órganos abdominales. Se realiza a través de pequeños orificios en la cavidad abdominal, una mínima incisión a longitud del ombligo, dice, con una microcámara que ofrece en un monitor la visión programática de los órganos de la cavidad abdominal. Una mínima incisión se realiza al paciente y ahí se puede observar de acuerdo a eso la imagen, ¿verdad? De la zona exacta de lo que se tiene que extirpar. De esta forma, el laparoscopio transmite la imagen a los órganos internos a un monitor, ¿sí? A través del cual el cirujano puede guiarse para realizar diferentes procedimientos, dice. El laparoscopio magnifica la imagen varias veces respecto al tamaño real, permite una mejor visión de los órganos abdominales y no todo paciente es candidato a la cirugía laparoscópica. Cada persona es diferente y las circunstancias son únicas, dice, ya que tienen que ser consideradas individualmente, dice. Un ejemplo que podemos dar a un paciente con cirugías programadas, por ejemplo. Tenemos las cirugías de urgencia, entonces no todos los pacientes van a poder acceder a la cirugía por en medio de este método. ¿Cuáles son las utilidades de la laparoscopía? Su utilización más habitual y conocida es la cirugía de la vesícula biliar, ¿sí? Que lo denominamos colecistectomía, ¿sí? Cuando se extirpa, ¿verdad? Parte de en este caso, cuando un paciente puede tener piedra en la vesícula, ¿sí? En la actualidad, el desarrollo de la técnica ha hecho que se utilice en gran número de patologías, dice. Por ejemplo, en cirugía de reflujo gastroesofágico, cirugías del estómago, pacientes obesos, en pacientes con diverticulitis, en pacientes con enfermedades del páncreas, en pacientes con cirugía del hígado, de los vasos y de los riñones. También es utilizada para valoración del paciente con hernias inguinales, abdomen agudo, cirugías pediátricas y fetales, cirugías vasculares, cirugías ginecológicas. Entonces, para mucho se puede utilizar lo que es la laparoscopía, ¿sí? Y hasta aquí es la clase de hoy. Si tienen algunas preguntas. No, profe.
cirugías de la vesícula. Profe, una consulta. La fecha de tu primer examen parcial, ¿qué fecha sería? La verdad que tengo que fijarme en el calendario. Voy a mirar si es que me han facilitado todo eso. Y si no, voy a tener que solicitar porque yo creo que me han pasado todavía. Bueno, profe, muchas gracias. Les voy a estar avisando, ¿sí? La fecha de las parciales. La vesícula estábamos hablando. Profe, Bueno, sí. profe, para marcar la asistencia en la plataforma o usted registra eso. Necesito, ustedes pueden utilizar la plataforma, ¿saben utilizarlo? Pero sí, pero está ya habilitado para marcar porque yo hasta donde miré no encontré, por eso nada más te consulto. Sí. Y ahora voy a fijarme un poco, porque la otra vez en la clase anterior no teníamos todavía. Y es que Sí, aparece, eso fue que usted nos comentó. sí, si es que aparece, yo prefiero realmente que ahí nomás marquemos, ¿verdad? Si no, yo voy a tener siempre una foto, ¿verdad? Hasta ahí lo que puedo tener, un screen, ¿verdad? Es lo que vendría a ser la asistencia de hoy. Benjamín, vos me estabas diciendo la vesícula. En la vesícula Sí. solamente, en este caso, cuando hay piedra en la vesícula, solamente se extrae lo que es cuerpo extraño. Pero si un paciente tiene alguna cirugía de este caso de la vesícula en sí, en este puede ser una malformación o algo anómalo en esta parte del cuerpo, ¿verdad? Ahí sí se remueve ya parte del órgano. Gracias, profe. Bueno. En el caso del apéndice, lo que suele traerse muchas veces, cuando ya el paciente tiene inflamación del apéndice, ese es el órgano que sí que se puede retirar, ¿verdad? En algunos casos, porque esto se pueden complicar, ¿verdad? Cuando el paciente no trata a tiempo, ¿verdad? Se puede infectar el órgano abdominal. Entonces hay veces que el cirujano opta por retirar esa porción del intestino. Bueno, si no hay alguna pregunta, yo ya les voy a dejar ahora la tarea, ya les dejé luego para que puedan completar por una semanita.